A lo largo de la historia humana, siempre hubo una pregunta: ¿qué separa un momento histórico de un momento normal? Normalmente nunca se logra diferenciar, pero en este mismo momento, un momento histórico está a punto de pasar. La leyenda de Steven, capítulo 10, Los gemelos del caos. Mientras corría, veía que me alejaba cada vez más del campamento. Ya nadie me seguía, o al menos eso pensaba. Me estuve al cruzar una avenida y me estiré un poco mientras recuperaba mi aliento. Algo se sentía raro. No hay ni un solo sonido, volte a todos lados, no hay nadie, absolutamente nadie. O al menos eso creo. Cuando por fin decidí seguir mi rumbo lo sentí. Un aire frío que llenó la atmósfera. Volté a ver atrás de mí y ahí estaban. 2 prismas de nivel mutante. A pocos metros de mí. ¿Cómo demonios llegaron esas cosas colosales a mi espalda sin hacer ruido? ¿Es acaso una especie de teletransportación? Sin fiar activé el prisma mientras los veía fijamente. Uno de ellos se preparó, solo lo vi mover sus músculos. En un instante estaba frente a mí, dándome un golpe. Choqué contra un edificio rompiendo su pared. Al estar adentro sentí como mi cuerpo estaba destruido. No pude evitar y toser sangre. Mientras el prisma se apresuraba a reparar mis huesos poco a poco, pude respirar bien y levantarme. Cuando me asomé vi que estaba a bastantes cuadras lejas de donde estaba antes del golpe. ¿Qué demonios fue eso? Ni siquiera me dejó reaccionar. Empecé a toser lo que parecía un saco de pus, pero al verlo fijamente me di cuenta que era parte de mis órganos. Al parecer el prisma los vio como pérdida y optó por reemplazarlos en vez de reparar. Es rara la sensación, como sentí que te arde todo. Y te da picazón, pero no puedes hacer nada. Trato de concentrarme en lo que está pasando cuando vuelvo a escuchar eso. Y sentir que el clima se vuelve frío. Cuando algo del cielo desciende a alta velocidad solo alcance a saltar del edificio al mismo momento que eso chocaba con el edificio y era demolido como si un misil fuera lo que cayó. El edificio entero quedó en escombros. Una nube de tierra y polvo se elevaron, pero pude observar que del edificio salía aquel sujeto enorme. Era el mismo que me había golpeado. Su único ojo me miraba fijamente. Usando su única palma despejó la nube de polvo. Ahora que podía verlo claramente vi que tenía la apariencia de un duende enorme. Con un solo ojo a la vista y una cuchilla en vez de un brazo. Sabía que este sujeto no era una broma. Así que volví a activar el prisma, el cual empezó a crear una semi-armadura en mis costillas, y un tentáculo salía por abajo de mi espalda, pareciendo una cola, pero cumplía el objetivo de ser una extremidad extra. Cuando vi que tensó sus músculos, usé el tentáculo para alejarme de su rango de ataque a centímetros, de quitarme el choco con una fuerza devastadora. Dejando un cráter en el suelo. Justo donde me encontraba. Sin duda ese golpe me pudo haber roto todos los huesos y órganos. El sujeto lentamente se levantó. Me miró de reojo y sin más empezó a hablar. Al parecer no eres tan estúpido como pensaba. Creo que contigo me tomaré las molestias de luchar en serio y no tomarte a la ligera. Seguido de eso, sin mover ningún músculo, solo escuché ese sonido y el sujeto de nuevo estaba frente a mí. Esta vez reforcé mis brazos con la energía del prisma y los puse en cruz. Esta vez si golpe no me lanzó tan lejos y no sentí ningún hueso roto. Miré fijamente al sujeto y este empezó a caminar hacia mí. Se dio cuenta que lo detecto de los 2 modos de ataque. Teletransportación y supervelocidad. El sujeto solo corre normal hacia mí y me lanza su golpe. Yo esta vez decido contraatacar y haciéndome a un lado de su golpe con toda la potencia que tengo le doy un golpe directo a las costillas. El sujeto se mueve de una manera sobrenatural, doblándose de dolor mientras mi golpe lo hace detenerse un instante. Mi mente no se confiaba, pues por lo que me había demostrado el bajar la guardia podría costarme mi vida. Así que me alejé de un salto hasta incrustar el tentáculo en una pared de un edificio cercano y quedarme en las alturas. El sujeto me volteó a ver dónde quedé y después de reponerse del golpe se lanzó a alta velocidad. Esta vez es como si mi vista se adaptara rápidamente. Puse mi puño y chocamos puños liberando una onda de choque. Cristales de comercios y edificios explotaban sin mirar bien. Simplemente me alejé de un salto, volteo a ver mi brazo. Y estaba roto. Similar a explotar un juego artificial. Mi brazo quedó hecho pedazos y ya no lo tenía. Humo salía de mi muñón y antes de procesar el dolor un nuevo dolor recorrió mi cuerpo. Era como quemarte vivo. En cuestión de segundos mi brazo se reconstruía. Pero quedaba de una tonalidad roja. Tenía dolor.
Pero no había tiempo de reflexionar, vi al sujeto estar enfrente mío y sujetarme de la cabeza, empezando a azotar mi cuerpo contra el asfalto del piso. En un acto simplemente de preservar mi vida hice que el prisma creara más tentáculos, los cuales atravesaron el brazo del sujeto, haciendo que este me soltara. Mientras se reparaba mi cráneo pude visualizar cómo el sujeto con su cuchilla trataba de cortarme. Un cuarto tentáculo salió de mí y sujetó la cuchilla a centímetros de cortarme la cabeza. Cuando el prisma terminó de reparar mi cabeza, ya podía ver lo que hacía y era simplemente ver cómo, si un pulpo sujetara un barco, no le daba espacio para que pudiera liberarse. Al parecer, si le bloqueo la vista, él no puede teletransportarse. Antes de intentar matarlo, el sonido que hacen al teletransportarse sonó y al mirar atrás mío un chorro de lava iba dirigido a mí. Simplemente salté soltando al duende enorme, el cual recibió de lleno la lava. Pero al contrario de verlo herido, este no le afectaba la lava. Aproveché que ellos parecían hablar para esconder entre los edificios, usando los tentáculos para moverme por el aire como una araña. Me metí a un edificio y desactivé el prisma. El dolor que recorrió mi cuerpo era insoportable. No puedo ganarles, no al menos yo solo. No puedo. Necesito ayuda. Necesito llegar a la base y pedir que saquen los misiles antiaéreos para destruirlos. Pero no creo llegar a tiempo. Solo necesito pensar. Pero no puedo. El dolor es mucho. Antes de seguir reflexionando del dolor, un temblor empezó a sentirse. Escuchaba las columnas del edificio sonar. ¡Demonios! ¿Serán ellos? ¿O es que acaso ya está temblando? Ya ha pasado 3 años que no temblaba en México. A lo lejos escuché cómo sonaban esas bocinas que decían alerta sísmica. Al asomarme a la ventana los vi. Esos dos estaban destruyendo el perímetro, pero igual el que tenía un volcán en la cabeza empezó a crear un volcán artificial en medio del campo que despejaron. Veía a lo lejos edificios y casas cayendo. ¿Qué demonios planea? En pocos segundos lava empezó a brotar de todos lados. De las calles cercanas a mí salía lava poco a poco, el lugar se volvía peligroso. Autos y todo lo que estuviera en la calle se derretía. El temblor dejó de ser algo constante y ahora se sentía un calor enorme. Podía ver que la lava solo alcanzaba a rodear unas 7 cuadras desde el punto donde está él. Suspiré profundo y activando el prisma usé los tentáculos como látigos y me disparé hacia ellos. Lo había decidido ya. En este momento soy el único que puede enfrentarse a esta amenaza. Si meto a mi grupo en esto, morirán civiles, inocentes y militares. Aún si muero, mínimo estos sujetos no llegarán al campamento. Los sujetos me miraban mientras caía justo a donde estaban ellos. Usando el prisma recubrí todo mi cuerpo. El duende saltó directo a atravesarme con su cuchilla, pero yo usando mi agilidad me sujeto de la punta de su cuchilla. La isla para columpiarme y darle una patada en la cara. El sujeto, desconcertado por el golpe, no vio llegar mi segundo ataque, el cual fue con el tentáculo atravesando su cuello. Todo esto en cuestión de milisegundos. Saltó y tomando unos escombros tirados con el tentáculo que se volvió látigo, lo azoté en la cara del que tiene un volcán en la cabeza. Al momento de eso aterricé justo en una piedra, sentía mis pies quemarse, pero no importaba. Veía los resultados de mi esfuerzo y vi al duende recuperarse y a su hermano mirarme con su máscara levemente rota. No puede ser ni siquiera presente un reto para ellos. Ellos empezaron a reír fuertemente. Entonces vi el cielo nublarse. Podía sentir una desesperación. Mi corazón solo temblaba del miedo. Ahora en verdad siento miedo. Entonces solo vino a mí un recuerdo muy lejano. Hijo, hay una razón por la cual te elegí a ti. Tú eres el único chico que puede portar esto y no caer en las garras de Comarca. No sé cuándo se active en ti, ya que tienes sangre real corriendo en tus venas. Pero recuerda esto, tú nunca debes dejar que consuman o destruyan tu corazón. Con eso evitarás morir. Perdóname si aún no lo entiendes, hijo, pero es muy peligroso darte toda la información. Pero cuando estés listo, regresa a casa, Steven. Regresa a tu origen para descubrir todo lo que no te he podido decir. Ahora huye, hijo, huye lejos y no mires atrás. El corazón. Eso es. Tal vez solo debo atacarlos al corazón para poder matarlos. Pero ya no tengo muchas fuerzas. Mi camisa está hecha tirones. No tengo un ataque genial, ni mucho menos conozco el alcance del prisma. Con trabajo pude descifrar estos tentáculos. Y los látigos. Me puse en posición. Sabía lo que se venía, iba a ser una batalla que superaría todo lo antes visto.
Los dos sujetos me miraron y vieron la pose en la que estaba. Si lo veías de lejos parecía un ratón enfrentando a dos elefantes. Pero si algo me enseñó la vida es que entre más grande, más fácil es tirarlos. Lo malo es que estos bastardos hicieron su campo de batalla. Entonces les dije en voz alta: creo que los llamaré Duende y Volcán. El duende me dijo y con un tono sarcástico me dijo que me llamaría ratón, por ser tan escurridizo. Yo me preparo. El primero en atacarme de manera efectiva fue el volcán, creando varios pilares de lava que me rodeaban. Fácilmente con este ataque acabarían conmigo. Salté a un lado y esquivé el primer chorro de lava. Empecé a hacer que el prisma recubriera mis piernas y pies para evitar la lava lo máximo que pueda. Esta lava no era normal. Quemaba sí, pero igual no tenía la misma consistencia la lava volcánica. Esta parecía más líquida, más manipulable, al menos antes mis ojos. Así es. Me coloqué de nuevo en pie y activando los tentáculos, empecé a moverme como una araña, esquivando y saltando los múltiples chorros de lava. Pero nunca perdía de vista a esos dos. Sentía como en mi cabeza se generaba una máscara que protegía mi respiración. Lo cual agradezco, me estaba quedando sin oxígeno muy pronto. Los cuernos de mi cabeza crecían y poco a poco empezaban a dejar de ser traslúcidos, a convertirse en materia sólida como si se volvieran parte de mi ser. Aún no sabía por qué, pero si el prisma hasta ahora ha reaccionado a mantenerme vivo, estoy seguro de que aún tengo más potencial. El duende se aventó su puño dirigido a mí. Usando los tentáculos salté lejos del golpe que destruyó el escombro que me traía flotando en la lava. Usando los látigos volví a enrollarlo tapando su vista primero. Y antes de que pudieran atacarme empecé a girar en mi propio eje, tomando más fuerza, haciendo que tuviera el aspecto de un ventilador girando. El volcán intentaba lanzarme lava, pero al usar a su compañero de escudo evitaba ser tocado cuando supe que agarré bastante velocidad. Lo lancé directo al volcán, haciendo que estos dos chocaran lejos justo en un camión de gas, explotando los dos. No me tomé el tiempo de registrar el suceso. Y usando los tentáculos y látigos sujeté autos y empecé a lanzarlo a su dirección. La única manera que se me ocurre de hacerles bastante daño es atacarlos una y otra vez. Antes de seguir de reojo vi un pilar de lava aventarse hacia mí. Pero usando los tentáculos puse un autobús atrás mío, el cual recibió todo el chorro de lava. Poco a poco me adaptaba a la batalla. Mis ojos eran mi mejor herramienta. Si me descuidaba, estos dos podrían atacar mi espalda. Antes de seguir mis ataques empecé a sentir el suelo temblar. La piedra crujió y de ella emergía unos dedos enormes. Seguidos de eso se podía ver que en realidad eran manos hechas de piedra. Salté al cielo justo cuando estas se estaban cerrando donde me encontraba. ¿Acaso estos tipos puedan manipular el entorno de esta manera? Una segunda mano salió de la tierra y me logró atrapar en el cielo. El aplastar de esta mano era demoledor. No pude evitar destruirme huesos y escupir una gran parte de sangre. Lo peor de que varias toneladas de presión te aplaste es que lo está haciendo lentamente para transmitir más dolor. Mi vista se nublaba. Pero pude ver cómo un nuevo brazo se levantaba trayendo en su palma abierta a los dos bastardos. Los cuales esta vez sí les afectó mis ataques. El duende tenía fracturada su máscara y el volcán tenía roto su pechera. Aún con la sangre escurriendo en mi boca, les sonríe de una manera que solo un loco haría. Sabía que no saldría vivo, pero de que voy a destruirlos lo haré. El duende ya molesto intentó hacer que su mano de piedra me aplastara. Pero digo intento porque un corte salido de la nada destruyó las manos de piedra donde estaban ellos y la que me sujetaba. Pronto empecé a caer del cielo, pero antes de chocar con el suelo o la lava, alguien me sujetó de lo que quedaba de mi ropa y me llevó consigo. Al voltear a verlo no pude evitar alegrarme. Era Oswaldo. Cargaba consigo su espada. Solo tenía un pantalón militar puesto y su chaqueta militar. No traía camisa ni zapatos. Parecía tener vendas por todo el cuerpo. Y tenía un brillo en sus ojos. Estaba molesto, pero al momento de dirigir su mirada a mí, algo me decía que necesitabas ayuda, hermano. Antes de nada le empecé a sonreír y mientras el prisma me regeneran de manera violenta. Empecé a vomitar mis órganos destruidos y Oswaldo se preocupó. Pero antes de que se alterara le hice seña de que no les quitará la mirada a los dos de allá. Él me hizo caso y sostuvo la espada. Vi de reojo una luz azul salir de él. Mi ojo se contrajo por un momento, pensé que él me había ocultado que era un prisma. Luego recordé que la espada guarda energía de los prismas con los que se enfrenta.
Volví a escuchar el sonido de teletransportación atrás nuestro. Y vi al duende levantar su espada directo a rebanar a Osvaldo, pero con gran destreza no solo desvió su ataque, sino que también hizo una seña con la mano, y cortes invisible destrozaron gran parte del gigante. Osvaldo me tomó y salto nuevamente. Me sorprendió cómo él pudo alejarse mucho. Creo que él está dominando sus poderes mejor que yo. Me levanto exhausto, pero mejor que hace un momento, cuando Osvaldo me presta su espada, y extrañamente siento algo en mi ser, similar a desbloquear algo. Esto era una habilidad de hielo. Volté a ver a Osvaldo, el cual me dijo que la espada tenía más secretos de los que yo creo. Entonces la sensación de calor se fue de mí y me sentí mejor. La máscara que se había creado en mi boca había desaparecido y ahora solo estaba usando la energía en mis brazos y los tentáculos. Miramos a donde esos dos estaban, pero antes de atacarlos le dije a Osvaldo que teníamos que atacar su corazón. Ningún otro ataque funcionará. El duende se terminó de regenerar y junto al volcán tocaron el suelo, temblando una vez más, esta vez saliendo varias manos del suelo, esta vez hechas de lava y piedra. Eran más fuertes pero más lentas. Yo logré esquivarlas y empezar un nuevo ataque. Osvaldo se dirigió al volcán y se lo llevó lejos de su compañero con una ráfaga de cortes, los cuales hicieron que saliera volando lejos. El duende, antes de ayudar a su compañero, tuvo que detener su ataque de manos, porque yo estaba frente a él y concentrando un puño de energía se la lancé a toda la cara, rompiendo su máscara por fin. Dejando ver que lo que parecía una máscara en realidad era parte de él, pues lo que quedó expuesto es su interior, tejidos y parte de sus huesos. Tenía una boca sin labios. Solo sus dientes. Sabía que ahora podría acabar con este pendejo. Él mirándome sorprendido. Me dijo que cómo logré golpearlo. Yo sonreí y le dije que todo este tiempo lo que lo salvó de que yo lo matara era su compañero, pero ahora solo matarlo será fácil. Él empezó a reír fuertemente y sin miramientos menospreció mis palabras. Empezamos un combate de resistencia. Tenía que usar los tentáculos para esquivar rápidamente sus ataques. Aun si ahora era 1 versus 1. Este grandulón era más fuerte que cualquier cosa vista. Cada puño que logré conectar él me lo regresaba, o con su espada enorme de su brazo, me provocaba cortes que solo por esquivarlos no me quedaba sin cabeza. Esta batalla se hacía más larga a tal punto que vi que ya no nos encontramos en el lago de lava, ahora estamos por un distrito comercial. Ahora que lo veo, estamos bien lejos del campamento de rebelión. Pero a este paso nos estamos acercando al campamento de los mensajeros de la muerte. ¡Demonios! Debo detener esta batalla. O meteré a más inocentes en peligro. Mientras más energía descomunal chocaba con él, más ráfagas de aire expulsaban todo a nuestro alrededor. En una de esas el gigante usó un ataque que no había visto antes. Escuchaba cómo se teletransportaba a máxima velocidad a tal punto empecé a verlo duplicado a mi alrededor. No sabía de dónde iba a venir el golpe hasta que empecé a sentir un puñetazo en la espalda, pecho y costillas. ¿Qué clase de ataques son estos? Usando los tentáculos me sostuve en mi mismo lugar y con los látigos generé una trampa, la cual al pisar el de inmediato fue sujetado. Él intentó liberarse, pero era tarde. Pude ver al verdadero, pues sus demás ilusiones pararon y empecé a enrollarlo. Separé los tentáculos del suelo y empecé a atravesar el duende en puntos vitales. Su vista estaba bloqueada por los látigos. Aún con sangre y mi cuerpo casi destrozado, usé mi puño con energía y le atravesé el pecho para sacarle el corazón. Lo cual funcionó. Al momento de sentirlo en mi mano se lo arranqué. Lentamente vi como su cuerpo dejó de tener fuerza. Y pronto se volvió un cadáver. Lo arrojé lejos. Algo en mi casi primitivo, mis ojos perdieron su iris y entré en un trance. Vi el corazón y sin tener control de mi cuerpo solo pude ser testigo de cómo devoré su corazón. Cuando terminé de hacer eso tuve mi control de nuevo. No pude evitar quedar traumado. Quería vomitarlo pero no salía nada. Era como si su corazón se desintegrara después de devorarlo. Pero eso no era lo peor. Pude ver cómo el cuerpo enorme se encogía. Y al verlo bien, era un niño. Era solo un niño. Que tenía por su apariencia unos 6 años. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Vi mis manos cubiertas de sangre. Y una voz en mi cabeza empezó a decirme que yo era un asesino. No podía controlar mis llantos. Yo no. Nunca sería capaz de hacer esto. Esto debe ser una mentira. Un truco. Mi piel empezó a mutar, las venas de mi brazo derecho empezaron a hacerse negras, no asimilaba nada, todo daba vueltas, gritos. Recuerdos que no son míos pasaban en mi cabeza. Recuerdos de aquel niño que ya hacía muerto antes mis pies.
Lo sujeté entre mis brazos y no pude evitar pedirle perdón. Me destrozaba esto. Yo no soy un monstruo. Yo no quería matar ningún inocente. Yo no sabía lo que te habían hecho. Perdóname. Te maté sin saber que tú solo eras una herramienta, creada solo para sus fines. Lamento con todo mi ser haberte hecho daño. Haber acabado con tu vida. Ahora sé que tu nombre real era Tobías. Eras un pequeño niño que tuvo que pasar un infierno. Solo seguías lo que te decían por ese hombre que decía ser su padre. Maldita sea. Víctor. ¿Cuánta gente más tiene que sufrir? ¿Cuántas personas más tienen que caer en esto? Mi tristeza se volvía ira. Y sin darme cuenta empecé a mutar la mitad de mi cara. Estaba una extraña máscara similar a la que tenía Tobías en su forma de duende. Un brazo monstruos. Se asia en mi brazo derecho. Grité sin más. Con el dolor y la tristeza de un corazón dañado manipulado. Los sentimientos de remordimiento ya no sabía qué debía hacer. Grité al cielo pidiendo una respuesta y la lluvia empezaba a caer. Me llenaba de más odio. Decidí que iba a terminar esta batalla y iría por Víctor. Que ese bastardo pagaría. Salté del lugar no sin antes enterrar a aquel niño con mi mano enorme. Pude abrir un agujero en el cual aquel joven pudiera descansar. Y me dirigí a la batalla de Oswaldo. Sin saber que alguien vio todo. A lo lejos se podía ver un hombre encapuchado ver todo. Vaya. Con que este es el objetivo de mi maestro. Es interesante. Tal vez debería capturarlo de una vez. Bueno, vayan mis hermosas hijas. Y tráigamelo vivo. Mientras saltaba edificios traté de quitarme la mutación. Pero esta se volví más agresiva. Al menos no hay nadie en que me detenga. O eso creí. 3 siluetas de unas mujeres llegaron a impedirme el paso. Al verlas bien vi que eran prismas. O al menos eso pensé antes de ver que una de ellas transformó su brazo en un caño de plasma. Antes de ser disparado como si fuera una memoria muscular. Me teletransporté atrás de ellas. Me di cuenta. Al comer el corazón de Tobías logré obtener sus habilidades. Pero no sería tan fácil de escapar de ellas. Una de ellas me cortó la espalda con una especie de guadaña la cual cortó gran parte de mi columna dejándome inmóvil. Traté de regenerarlo pero era difícil. Espera esta sensación. Mi mente empezó a quedar en silencio. Tarde me di cuenta que me habían puesto algo como el medallón de aquella vez. La mutación empezó a caer de mi cuerpo como si se tratara de una especie de lodo y pude ver cómo la tercera de ellas alzó su pie y me dio en la cara dejándome en completa oscuridad. Se podía ver cómo las mujeres levantaron a Steven y se lo pensaban llevar. Pero un aliado inesperado las atacó. Fueron varios disparos dados hacia ellas. Al percatarse de que entre los edificios estaba gente armada. Era gente del bando de los mensajeros de la muerte. Los cuales no iban a dejar que se llevaran a Steven. Igual que ellas y su padre, ellos observaron su batalla de Steven y sabían que este chico podía serles de utilidad. Un confrontamiento se empezó. Y mientras las chicas atacaban a soldados. Un sujeto con traje completo y un número en su codo que decía 01. Levantó a Steven y se lo llevó al campamento de los mensajeros de la muerte sin que las chicas vieran dónde se fue su objetivo. Optaron por escapar. Pues más y más soldados aparecían. Y no valía la pena atar sin sentido. Mientras tanto la mente de se podía ver un lugar blanco, donde el olor a alcohol y esterilizante se podía sentir en el ambiente. Steven se podía ver en el cuerpo de un bebé de tan solo 3 años de edad, recibiendo inyecciones y sin la posibilidad de moverse. El niño rogaba por su mamá pero los científicos presentes no le tomaban importancia pues aún faltaba mucho para terminar el proceso. La escena cambia. Se podía ver al mismo niño mutar de manera agresiva. Mientras era visto por científicos y un sujeto alto en medio de ellos. Su apariencia era diferente a los científicos. Él traía una sonrisa de sus labios y parecía orgulloso de ver cómo el niño estaba mutando y haciéndose más grande. La escena volvió a cambiar. Se podía ver desde una perspectiva alta el cómo en una pantalla le mostraban su siguiente objetivo, el cual era una mujer entre sus 30, la cual decía que era su objetivo ya que ella podía exponer a la empresa y terminaría con todo antes de que comience. La escena cambia. Donde Tobías convertido en el duende destruye a aquella mujer de un solo puñetazo. Solo dejando una mancha enorme de sangre de aquella mujer.
Steven empezó a entender que eran visiones de la vida que el arrebato. Entonces la escena cambia donde Tobias intentó rebelarse, pero fue sujetado por varios sujetos encapuchados. Y puesto en una máquina. La cual simplemente le borró todo lo que vio. Steven intentó ver ese recuerdo, pero era tan borroso que solo se veían partes. Una lanza, más niños. Una especie de dragón. Fuego. Un hombre diciéndole que no confíe en Comarca. Más fuego. Esto era confuso para Steven, pero si algo notó de esto es que el niño intentó huir, pero fue capturado por algo más grande que él y llevado a rehabilitación. Me preguntó si Comarca podría hacer algo así conmigo. Decía Steven. Pero antes de analizar más de toda esta nueva información, un balde de agua fría lo despierta. Despierta, mocoso. Tenemos que platicar.